Rumbo a las primarias, ya se van conociendo nombres, alianzas ya inscritas. Y el otro día que le mostrábamos nuestra unidad móvil, se decía ya llega UCS con alianzas, se va a inscribir, pero al final no llegó. Pero ya hay candidato de parte de UCS. Y está con nosotros el ex vicepresidente del país, Víctor Hugo Cárdenas, quien es ahora candidato. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Un gusto, Priscila. Muy buenas noches y un saludo cordial a todos los televidentes. Después de todo este tiempo, de todo lo que está pasando en el país, don Víctor Hugo Cárdenas se anima y dice voy a ser candidato y va solo además. Concretamos un anuncio que hicimos ya semanas atrás por encargo de plataformas ciudadanas, pueblos indígenas, sectores profesionales, iglesias cristianas, juventudes estudiantiles, universitarias, que me piden asumir este desafío y no tocaba la inscripción la otra noche, ¿no? Sino la semana siguiente. Por eso no estuvimos allá y hemos anunciado ya oficialmente nuestra postulación a la candidatura a la presidencia de la República. Desafío que lo asumimos con la mera humildad, pidiendo a Dios que nos ilumine, porque es una seria y gran responsabilidad. Y mucho más hoy, cuando hay que crear los cimientos de una verdadera oposición, no una oposición funcional que durante estos 13 años facilitó las tareas del gobierno hacia un autoritarismo y hacia un desgobierno y a convertir a este gobierno en el campeón de la corrupción de todos los últimos años. Ahora, don Víctor Hugo, antes de la firma del 13 de noviembre de la inscripción en el Tribunal Supremo Electoral se hablaba mucho de Unidad Nacional, Demócratas y UCS. Víctor Hugo Cárdenas, ¿qué pasó con esto? Efectivamente, hemos conversado con ellos y con otras organizaciones políticas. Nosotros estratégicamente recorrimos dos caminos: la construcción de alianzas partidarias y también construcción de alianzas sociales, con fuerzas sociales. Debo reconocer que donde me fue mejor es en el tejido, en la articulación de alianzas sociales. No me fue muy bien en las alianzas partidarias, porque sus razones tendrán, pero al final lo único que me quedó claro es de que no están animados a derrotar electoralmente a Evo Morales. Es decir, quieren ser lo que han sido en el pasado. Candidaturas que obtuvieron menos el votaje electoral, siendo una oposición que le facilitó el trabajo, ¿no? Entonces eso para nosotros no va. Yo el 2009 he trabajado en la construcción de una alianza y los tentáculos del gobierno llegaron hasta ahí y fueron desertando uno a uno, y tanto que yo tuve que hacerme a un lado, 2009. El 2014 también me hice a un lado. Bueno, esta vez no me van a tomar el pelo. Es decir, vamos a ir a elecciones y tenemos la oferta generosa de usar la sigla de UCS. Eso vamos a hacer. Ya lo habíamos anunciado semanas atrás y en los siguientes días lo vamos a concretar oficialmente junto al binomio en el plazo que el Tribunal Electoral nos dio. Es decir, los criterios con los cuales están actuando los partidos no son los que a nosotros nos satisfacen. Nosotros queremos una oposición real, verdadera y efectiva, que critique lo que está haciendo el gobierno, pero también que apoye lo bueno que está haciendo. Entonces, esa claridad no lo vemos en las otras candidaturas y creemos que ya el gobierno terminó. Evo y Álvaro no pueden continuar en casera y las banderas del 21F van a ser también nuestras banderas. ¿Unidad Nacional y Demócratas quieren ser una oposición funcional al gobierno? No lo han sido, Priscila. Vamos a casos concretos. ¿Por qué lista entró Víctor Gutiérrez? Que apoyó todas las leyes del gobierno y varias otras leyes, otros parlamentarios también. ¿Acaso en otros partidos no fueron socios y aliados del gobierno? Unos habrán gobernado poco tiempo, otros más tiempo, pero han sido co-gobierno. Si usted pone en el cuadro a todos los candidatos, va a encontrar solo uno no ha trabajado con el gobierno, ni directa ni indirectamente: Víctor Hugo Cárdenas. Mientras yo estaba criticando, por ejemplo, usar el voto popular para elegir jueces y magistrados en el órgano judicial, el desafío que me provocó que grupos de choque del gobierno ataquen mi familia y queman mi casa a orillas del lago Titicaca, los actuales opositores en Sucre feliz estaban votando junto al MAS los artículos de la Constitución.
Es cuestión de revisar periódicos y ver archivos de televisión. ¿Qué pasa con Carlos Mesa? ¿No ha trabajado con el gobierno? ¿Por qué Y dice no que ha vuelto trabajó? de La Haya. Acaba de volver de La Haya después del fracaso internacional más grande de la historia de Bolivia. Ahora, el tema de La Haya, don Víctor Hugo, pero es un tema nacional, ¿no? Yo creo que ahí opositores oficialistas, todos teníamos un solo objetivo y era que nos vaya bien en La Haya. Así es. Entonces, creo que además eso nos ha fortalecido frente a Chile. Entonces, no sé si eso se lo puede considerar como un trabajo con el gobierno. Le voy a dar algunos datos que le va a sorprender. ¿Recuerda usted cuándo surgió el anuncio de esa demanda? 2011. 2011, 23 de marzo. A los pocos días de un hecho lamentable y otro escándalo para el país. En Chile detienen un cargamento de droga y se asocia a un alto funcionario policial. ¿Recuerda el nombre? René Sanabria. ¿Él no fue detenido en Panamá? Sí, fue detenido allá, En pero Panamá. estaba ligado esta... Era la ruta, ¿no? La ruta, exactamente. Escándalo boliviano, escándalo mundial. Parece ser, espero equivocarme, parece ser que eso provocó una rabieta en el gobierno boliviano y esa fue la razón para iniciar la demanda. Ojalá no sea cierto. ¿Por qué le digo eso? ¿Por qué? Por la fragilidad de la demanda. Los jueces del Tribunal de La Haya, ese lunes, uno por uno, liquidaron todos los argumentos. Pero hubo 3 que no. ¿Cuáles? Hubo 3 jueces que no estaban de acuerdo con... Claro, pero la mayoría, Eso es otra cosa. así ¿no? es. Pero eso es simplemente para consolarse. Lo mismo diría Chile, cuando le hemos ganado 14 de 16 votos, pero 2 no han votado. No, esos 2 lo que plantearon en favor de Chile es postergar la decisión. O sea, para usted, don Víctor Hugo, todo lo que se hizo con la demanda marítima boliviana, la defensa, la presentación, todo estaba mal. Lo que yo digo es, un tema tan importante para todos los buenos, para usted, para mí y para los televidentes, no se lo asumió con la mayor seriedad. El gobierno utilizó ese tema para encubrir otros problemas, como hoy día esté utilizando el tema de los escándalos de denuncias de corrupción para callar Roboré. En Roboré el gobierno ha mandado gente para chaquear grandes extensiones y asentar gente como hizo en Pando. Para eludir esos problemas, el tema del dólar, el tema de señales de crisis económica, nadie habla de eso. Todos estamos en campaña, elecciones, etc. El manejo del tema de La Haya no se lo hizo con la mayor seriedad. Y le voy a decir más datos todavía. En el equipo internacional boliviano no hay ninguno experto en derecho internacional. No le llama la atención. Cuando tenemos profesionales. A ver, perdón. Ninguno. Dígame un nombre. Dentro del equipo nacional, me dice Dígame, usted. sí. ¿Quién? Ninguno. Ninguno. El En doctor estas cosas- Arce, Rodríguez Belcé. Son abogados, pero ninguno es experto en derecho internacional. Le voy a dar un nombre, por ejemplo, que sí es experto, pero no estaba en el equipo. Toto Fernández, Gustavo Fernández, experto en derecho internacional. ¿Y sabe quién es él? El que cuando Walter Guevara era presidente y Gustavo Fernández canciller, Bolivia ha logrado en el ámbito de la OEA, aquí en La Paz, en la avenida Arce, en ese hotel, el éxito diplomático impresionante, rotundo, y Pinochet aislado. Lástima que eso... También había un equipo internacional que sí era de derecho internacional, experto, de mucha altura, de mucha experiencia. O sea, no es que fue un grupo de nuestros abogados nada más y presentó la demanda. Era una estructura armada, ¿no? Tampoco Sí. podemos decir que ha sido algo de 2 días y se acabó. Se ha hecho un trabajo. Se ha hecho un trabajo que no fue función solo de este gobierno. Recopiló todo lo que gobiernos anteriores habían hecho. Este gobierno escupió, insultó, agredió a todos los gobiernos, porque son derechistas, racistas, neoliberales. Y los argumentos documentales de la demanda es la obra de todos los gobiernos anteriores. Ahora bien, vamos, sigamos viendo. En vez de fortalecer el gobierno al equipo que negoció en La Haya, ¿qué hizo el gobierno? Empezó por agredir a su vocero.
¿Qué es esto? ¿Para quién trabaja el gobierno? Una vez que nos dan el fallo negativo en La Haya, hay un asunto pendiente todavía allá, en el mismo tribunal, el asunto de Silala. ¿Y qué dice nuestro presidente? Que esos jueces fallaron, influidos por el imperialismo norteamericano. Priscila, por favor. Dudar de la idoneidad de esos jueces que van a atender el caso Silala es no entender qué es una demanda marítima, una demanda internacional. O sea, otra persona, el conductor de Diremar, que es parte de este bochorno internacional, es premiado, es el actual fiscal general. El presidente, líder de este equipo, vuelve, ahora intenta ser repostulado como candidato. Y el otro, el vocero, es otro candidato. Priscila, ¿alguien se dio cuentas de lo que ha pasado en La Haya? Hay un informe técnico, un informe jurídico, un informe diplomático. ¿Qué ha pasado? ¿Cuánto se gastó? $14 millones. Ridículo, no es cierto. Ahora, este hecho de premiar a quienes no se den cuentas no es solo de hoy, Priscila. Vamos a la guerra del Pacífico. Los conductores al desastre internacional del Pacífico, para mencionarte un nombre, Elidoro Camacho, Aniceto Arce, son premiados después y son elegidos presidentes. O el Chaco, Enrique Peñaranda, que nos llevó a la tragedia, es premiado con el cargo. No, por Dios, este tipo de bochornos internacionales, después premiados por el voto popular, tienen que acabarse, tienen que rendir cuenta. Todo funcionario, Priscila, tiene que rendir cuenta y el pueblo ya después verá, en base a ese informe, premiarle o castigarle. Don Víctor Hugo, haciendo referencia a las primarias y la elección, por favor, su criterio en torno a que si los opositores se dividen en este caso, lo tenemos usted como candidato, tenemos a Unidad Nacional Demócratas, a Carlos Mesa Solbó y Jaime Paz Zamora, que también dice que se va a presentar. Entonces, se está dividiendo el voto y no están formando un solo músculo para enfrentar al presidente Evo Morales. No, yo creo que es una lectura muy superficial esa. ¿Cuál es la verdad de la esencia de este proceso electoral? Hay un oficialismo hoy con candidatura trucha, ilegal, como denunció oportunamente el 29F. Evo Morales y Álvaro García no pueden ser candidatos, porque encima del voto popular no hay ningún tribunal que pueda habilitarles. El voto popular es lo más sagrado. A su lado tiene gente que le está colaborando, una oposición funcional, no real. La verdadera pelea va a ser entre esa postulación, ojalá que el MAS elija nuevos candidatos, no truchos e ilegales, candidatos respaldados por la ley, frente a una oposición que estamos construyendo realmente opositora, real y efectiva y diferente a la del gobierno del MAS. De la galería de candidatos, si usted se fija, somos los únicos que no hemos apañado ni colaborado directo o indirectamente en las barbaridades que acabó este gobierno. El más corrupto de la historia diplomática del país, el que más ridiculez nos puso en el escenario internacional. Cada vez que abre la boca el presidente o vicepresidente tenemos que estar temblando de miedo, porque nos exponen mal y al comentario negativo internacional. Corrupción, campeón de la corrupción. Justicia, no hay justicia en Bolivia. Burocracia, se requiere, es tan grande la burocracia que no dan ganas ya de invertir en el país. Y en los 13 años nadie invirtió en Bolivia. No puede ser. Y nuestro único país amigo es Venezuela. Estamos tan aislados como durante la dictadura de García Mesa. Y parece que eso no les asusta a nadie, esto es normal ya. Y no puede ser, por lo menos yo no me tranquilizo con ese escenario, por eso hay que sacudir la conciencia nacional y utilizar este proceso electoral para enarbolar las banderas del 21F y lograr un país donde se cumpla la ley, se respete valores democráticos, respeto a la familia y se reduzca oportunidades y mecanismos de corrupción. Ahora, Unidad Nacional y los demócratas utilizan el Bolivia dijo no como frase para identificar a esta alianza. ¿Qué opinas sobre esto? Ha sido muy criticado en las redes. Yo no lo usaría. Yo que he estado en las calles, en las caminatas, en las plazas, no lo uso. Tengo una relación respetuosa con ellos. Claro, quienes no han estado en las calles, quienes no han dado ni un mensaje, quienes no se han puesto la polera del 21F, hoy día parecen campeones del 21F. Impostura democrática. Esto no se hace. Bueno, ellos lo harán, pero nosotros no.
Con las plataformas ciudadanas tenemos una relación de respeto. Yo trabajé con diversas plataformas ciudadanas. Unas que no quieren saber de partidos políticos, otras que sí, son casi partidos políticos disfrazados. Los conocen, la opinión pública los conoce. Y otros sí, realmente la mayoría de plataformas ciudadanas independientes, horizontales, no hay jefes, tienen un funcionamiento maravilloso. ¿Y de ahí saldrá su acompañante tal vez? Es una posibilidad, pero no necesariamente, porque estamos fijándonos varios criterios, porque un vicepresidente o una vicepresidente no tiene que ir a aprender, tiene que ir a dirigir el Congreso Nacional. Estos 13 años no hemos tenido vicepresidente de la República. El Congreso ha funcionado porque Dios es grande. Entonces hay que poner un líder del legislativo. El actual vicepresidente es una especie de ministro plenipotenciario metido en todo, a veces parece presidente, el presidente se va y él dirige aquí represión policial. Si usted se fija, cada vez que viaja el presidente afuera hay que esperar una represión policial o una medida dura aquí. El vicepresidente tiene que equilibrar la relación con el Ejecutivo, conducir el Legislativo, como yo lo hacía. Yo tenía un botoncito con 2 parlantes en mi sala, dirigía los debates, coordinaba los debates del Senado y de diputados. Totalmente entregado al legislativo. Tiene que ser una persona auténticamente democrática. No un sindicalista autoritario como Evo Morales, que de demócrata no tiene nada. Es un sindicalista autoritario y quiere confundir el Estado con un sindicato. O el vicepresidente, un guerrillero fracasado. ¿Qué democracia nos va a enseñar? Entonces, esos perfiles tenemos que definir en la elección del vicepresidente. Tenemos una lista de personas. Lo estamos sometiendo a un estudio de investigación, grupos focales y otros mecanismos para decidir la mejor opción. ¿Está cerrada la posibilidad de que más adelante se dé una alianza, ya sea con Carlos Mesa, ya sea con los demócratas? ¿Sí o sí Víctor Hugo Cárdenas va solo? Ya pasó el tiempo de las alianzas, martes 13. Ahí se registraron las alianzas. Lo único que queda a futuro es de que algunos se bajen y otros continúen. Vamos a estar entre los que continuemos. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros. Adiós, Priscila, y hasta pronto. Amigos, una pausa y ya retornamos. Los invitamos a que sigan con nosotros. Son las 11:25. Luego de estos mensajes importantes, retornamos con más Todo a Pulmón.